Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica. Hoy tenemos un invitado especial, el padre Eric González, salesiano de Don Bosco, que nos acompaña. Tenemos la oportunidad de compartir un tema lindísimo. Hoy nos va a ayudar a ponerle un sabor muy especial a esta época en la que estamos, que es la época de Cuaresma. Y bueno, vamos a empezar con la oración, escuchando y viendo una canción, pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza para no desesperarnos cuando hay dificultades, cuando hay pruebas. Así que les invito que observemos con detalle este video con esta canción y oremos con la canción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pausa porque creo que no se está escuchando. Ya tuve un feedback ahí. Permítame hacer los ajustes correspondientes. Ok, yo creo que ya vamos a compartir el audio para los que vienen llegando un poquito después. Estamos en la oración, una oración cantada. Vamos a ver qué tal. Ahí me hace el feedback tal vez para que se escuche bien. Gracias. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Todo se pasa, Dios no se muda.
Gracias te damos, Dios, por el infinito amor que nos tienes, por el cariño, por tu aprecio, porque sabes cuáles son nuestras necesidades, los deseos más profundos que hay en nuestro corazón. Te pedimos hoy que nos tomes entre tus brazos y nos aprietes fuerte, que nos manifiestes todo tu amor y todo tu cariño. Que tu gracia, que tu amor estén con nosotros, con nuestros seres queridos y en especial con los que hoy estamos en esta reunión. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser sabios para poder orientarnos hacia ti, para caminar hacia ti, a tu encuentro por medio de la Sagrada Escritura. Te pedimos hoy que bendigas de manera especial al Padre Eric, que nos va a compartir el tema, para que el Espíritu Santo le revele esas palabras que necesitamos escuchar. Gracias por él, por su ministerio, te pedimos por su familia, para que estén bien, para que estén acompañados de tu presencia. Y por nosotros te pedimos apertura de mente y disposición para poder transformar nuestros corazones según tu palabra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente buenas noches a todos. Buenas noches, Padre Eric, bienvenido. Esta es la Escuela de Formación Bíblica. Estamos en el módulo que denominamos Nuevo Testamento. Yo les he dicho a todos, es siempre una oportunidad, una puerta abierta para poder ingresar al estudio de la Sagrada Escritura, con la dicha de poder descubrir en el Nuevo Testamento el culmen de la revelación, o sea, lo más hermoso que es Jesucristo. Y en un tiempo como el que estamos ahorita de Cuaresma, yo creo que es el mejor momento que tenemos para iniciar un estudio bíblico y del Nuevo Testamento más aún. Pues bien, no hablo mucho porque yo soy muy hablantín, entonces le dejo la palabra al Padre Eric. Bienvenido, Padre. Ok, muchas gracias, Mauricio. Bendiciones para cada uno de los que están ahora aquí en este momento. Tengo el gusto entonces de compartirles un tema muy hermoso, como bien decía Mauricio, y en donde nos adentramos a nuestra fe católica. Una fe, digamos, que nos llama a así poner nuestras raíces, no solamente, digamos, en el misterio de la revelación, sino también en la historia. Cómo es que el Hijo de Dios se encarna entre nosotros, pero al encarnarse revela aquello que desde antiguo se estaba esperando y que su culmen comienza en él. El tema que vamos a ver ahora entonces no se agota con lo que yo voy a exponerles, sino que es mucho más que eso, pero daremos unas pautas generales de cómo comprender el tema que a continuación pues les voy a exponer. Voy a compartirle la pantalla entonces. Vamos a ver. Me dice que no puedo compartir, no sé por qué. No sé si Mauricio te saliste de compartir pantalla para que me puedas dar permiso. Permíteme, es que lo tengo destacado, Padre, perdón. Gracias. Haga la prueba, a ver si ya. Ok, vamos a ver. Ahora creo que ya. Sí. Vamos a ver. Ahí está. Creo que ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, estamos viendo, Padre. Ok, muchas gracias entonces. Tenemos entonces este tema que es muy hermoso, propuesto para esta formación que ustedes llevan, que es la Pascua y el Nuevo Testamento, con el fondo del tema la revelación, ¿verdad? Comprender entonces que, hermanos y hermanas, nuestra Pascua hay que entenderla desde dos puntos de vista muy esenciales. Desde el Antiguo Testamento, porque es donde se hunden nuestras raíces, y desde el Nuevo Testamento, en donde esas raíces que se han hundido desde siglos atrás, ahora se manifiestan, ¿de acuerdo? No sé quién tiene su micrófono encendido. Se escucha un ruidito por ahí, gracias. Entonces, para comprender esto es necesario adentrarnos a una concepción muy especial, la Pascua judía, ¿sí? Comprendemos desde el Antiguo Testamento que están los antecedentes más remotos de lo que comprendemos como la Pascua que ahora revelamos, ¿sí? Que ahora celebramos, perdón. Es en el libro del Éxodo, en donde en los capítulos del 1 al 12 vemos cómo aquella manifestación de Dios a un pueblo que desde antiguo estaba esclavo, necesita, por una aclamación a Dios, ser liberado. Aquí recordamos a José que llega a Egipto, ¿verdad? Por designio de Dios, vendido por sus hermanos,
Y es José, entre los 12 hermanos, ¿verdad?, que es vendido por sus hermanos a unos mercenarios que lo dejan en Egipto, y es donde él, tras revelar al faraón lo que significaban sus sueños, toma mucha confianza y entonces es designado por el faraón para que ocupe los puestos más altos dentro de la corte egipcia. Es así como el pueblo de Egipto, tras una sequía devastadora, el pueblo de Israel, tras una sequía devastadora, llega a Egipto, y poco a poco este pueblo se va expandiendo en número. Los egipcios tienen entonces el miedo de que este pueblo, al crecer mucho en cantidad, pueda, después de ser siervos, pasar a ser los señores. Y es donde el corazón del faraón se pone duro y comienza a tomarlos como esclavos. Desde ahí entonces comienza esa aclamación del pueblo al Dios único y creador, que se sabe los ha llevado a este lugar, pero que son esclavos y ellos necesitan ser libres. Y es donde conocemos en estos capítulos del Éxodo, donde Moisés, enviado por Dios, llega a Egipto y libera al pueblo de Israel después de tantas insistencias y de tantas pruebas de parte de Dios para con la cohorte egipcia. La Pascua judía entonces está involucrada y tiene sus raíces en un acontecimiento histórico. Es el pueblo entonces quien toma esto como una referencia. No se le puede olvidar porque forma parte de su historia como pueblo. No puede decir más adelante, bueno, esto pasó y lo olvidamos, sino que tiene unos antecedentes tan puros, tan reales, que de generación en generación, por manos del Dios de Israel, esto será transmitido a aquellos que van creciendo en este pueblo, digamos, elegido por Dios. Esta Pascua judía entonces es la que Jesús celebraba junto con sus paisanos. Es lo que celebra en la última cena. De esto, pues da cuenta y es testigo el Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento que, tomando como referencia los evangelios que tenemos por acá escritos, nos narran cómo es que Cristo hace todos los ritos o todos los pasos de esta Pascua judía. Pascua que tenía elementos muy importantes. Más adelante vamos a ver algo de esto. Las hierbas amargas, por ejemplo, el cordero, el pan ácimo, etc. Jesús en la última cena celebra esto mismo, pero lo celebra a modo de la Pascua judía, teniendo todos esos ritos, pero entonces le da su toque especial, su toque personal por ser el Mesías. Él es el que hace que en el Nuevo Testamento todo esto cobre vida. Y que los que están a su alrededor, que han celebrado esto antiguamente con su pueblo, comprendan, no en ese mismo momento, porque tuvieron miedo cuando es aprendido Jesús, sino después, cómo es que Cristo sí les fue revelando que Él era el Mesías y que Él era el Cordero de Dios. Ese Cordero que en la Pascua judía se sacrificaba. ¿Qué celebraban los judíos entonces en la fiesta de la Pascua? Conocemos en lengua hebrea que a esto se le llama Pesaj, ¿sí? Que era la conmemoración, como ya hemos dicho, histórica del Éxodo. De aquellos israelitas que en el Antiguo Testamento describe este libro, ¿verdad? Del Éxodo, también vemos algo de esto en el libro de los Números y el Deuteronomio. Entre otros libros, digamos, de la Biblia hebrea, en donde las fiestas y fechas de la Pascua cambian cada año y suelen tener lugar a principios de la primavera. Nosotros reconocemos, ¿verdad? Según la iglesia también lo determinó desde hace mucho tiempo, ejemplo de nuestros hermanos judíos, que esta fecha es movible según el ritmo, ¿verdad? Y la posición de la luna, porque tienen el calendario lunar. Esta celebración entonces en la fiesta de Pascua tiene mucho sentido, como ya he dicho, por esa conmemoración histórica del Éxodo. Algo histórico, algo que no se les puede, digamos, olvidar. Es, digamos, como en nuestro tiempo,
recordar acontecimientos familiares nuestros que no se pueden pasar por alto. Acontecimientos fuertes, ya sea de mucha alegría, de gozo, de éxito, o también acontecimientos fuertes de dolor, de tristeza, de recogimiento, etc. Los judíos entonces, al celebrar esto, nos dicen que es importante recordar aquellos momentos que son trascendentales en la vida de todo ser humano. ¿Y qué es la fiesta de los panes sin levadura entonces, hablando del Pésach? Porque estamos hablando, digamos, de esto que celebraban los judíos. Entre los estatutos que Dios envía, digamos, por medio de Moisés al pueblo de Israel, es que cuando poseyeran la tierra prometida a sus padres, ¿verdad? Estaba también dentro de esto, ¿verdad? La exigencia de celebrar la fiesta de los panes sin levadura, ¿de acuerdo? La cual tenía 7 días, ¿verdad? De realización. 7 días en los cuales, digamos, se hacía esta fiesta. Empezando el 15 del mes primero para Israel, que se llamaba Nisan, ¿verdad? Que es más o menos entre abril, marzo-abril, más o menos. Y era después de celebrar la Pascua en la cual se comía el cordero con panes sin levadura, ¿ya? Al inicio comienza como una fiesta sin panes sin levadura y luego es la fiesta del cordero con panes sin levadura. Estos 7 días entonces son celebrados como algo especial. Una celebración entonces en donde se conmemoraba este paso de la esclavitud a la libertad. Panes sin levadura que, como veremos, tienen un significado muy grande. ¿Por qué? Porque esos panes sin levadura decían mucho de la dureza de esa esclavitud que ellos habían vivido estando esclavos en Egipto, como nosotros conocemos. Y tanta importancia tenía esto también, recordando lo que es en sí la Pascua como tal, que ellos, digamos, lo comían en familia y era tan rígido este rito que no podían compartir, digamos, la carne que les hubiera sobrado, sino que la tenían que quemar porque tenían que salir después de esta cena corriendo en búsqueda de la libertad. No había tiempo, digamos, para estar, digamos, esperando al siguiente día o compartir lo que les sobrara con alguien más. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta Pascua y la Cena del Señor? ¿Qué es lo que se nos manda a nosotros ver entre ellas, verdad? Creo que es muy claro, pero lo explicamos. La Pascua entonces como una institución específica para el pueblo de Israel, algo que estaba mandado con Dios celebrar, que no se les podía olvidar esa mano de Dios puesta en el pueblo de Israel para ser libres. Esa Pascua entonces llevaba como significado principal el no olvidarse de esa liberación que Dios había hecho de esa esclavitud. Una liberación de la esclavitud que muchas veces, como vemos en los libros del Antiguo Testamento, donde Moisés aún está vivo, le reclaman sus paisanos, porque dice, hubiéramos estado mejor esclavos allá, pero comiendo bien, y no aquí libres, pero muriendo. Es algo que después en el Nuevo Testamento se reflexionará, ¿verdad? Como la esclavitud del pecado, por ejemplo, ¿sí? Pero la diferencia entonces radica entre que la Pascua celebra esta liberación de la esclavitud y que tiene significado en el contexto del Éxodo específicamente, en ese paso histórico, y la Cena del Señor es lo que permite hacer memorial del actual sacrificio único de Cristo en la cruz. Esa es la diferencia. Uno es un acto histórico en liberación, digamos, histórica de un pueblo el cual se encuentra esclavo. Y la otra, una cena en la cual, conmemorando esa liberación, Cristo le da un significado más. La esclavitud quizá en ese momento no es, dirá Jesús, interpretando sus palabras, en que estemos esclavos solamente de manera corporal, sino también de manera espiritual. Y esa cena del Señor lo confirma. Y es Cristo quien se entrega en la cruz
para decir que en la cena que Él ha realizado, ha prefigurado lo que en la cruz hará. En la cena de la Pascua judía, como comprendemos, los signos y los símbolos serán un cordero, las hierbas amargas y el pan ácimo. En el Nuevo Testamento, en la Cena del Señor, Cristo lleva a cabo, como ya dije, todos estos ritos, pero es la entrega total de Él prefigurada en ese pan partido, en ese cáliz con vino que se convierte en su sangre y que será ese sacrificio en la cruz. En una entonces hay un recuerdo histórico en donde es liberado el pueblo de la esclavitud de Egipto, y en la otra el Señor es quien libera, no solamente de manera física, sino de manera espiritual, a un pueblo que anhela ser libre por tanta opresión que aún continúa, ya no igual que Egipto, pero sí de una manera, digamos, opresora en la vida espiritual por tanta imposición de ley, también por la imposición del Imperio Romano, pero que el pueblo, digamos, desea ser libre. Claro, en ese momento, el pueblo de Israel todavía espera una liberación como en Egipto, en donde haya un libertador que porte armas y por medio de una guerra y enfrentamiento libere al pueblo. Cristo, el sentido que le da de una manera más espiritual, en donde lleva a cabo esa liberación de manera integral. Sí te es posible ser libre de manera física, pero también de manera espiritual. Ahí es donde completas tu ser humano, digamos. ¿Qué es la Pascua? Volvemos al mismo punto según la Biblia en el Antiguo Testamento. Y volvemos a decir ya con palabras muy puntuales. La Pascua, según la Biblia en el Antiguo Testamento, entonces es una fiesta que hay que realizar de manera solemne, que celebra la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y toco este tema nuevamente porque si es una festividad solemne, entonces se debe de realizar. Se debe realizar con todos los ritos que esto conlleva. Recordamos aquí entonces cuando Jesús, digamos, es juzgado, el juicio que le hacen es a escondidas y por la noche, porque venía la solemnidad de la Pascua. Y cuando condenan a Cristo, a los sacerdotes judíos en este tiempo les interesaba que fuera condenado cuanto antes y que fuera sacrificado cuanto antes. ¿Por qué? Porque venía la solemnidad que comenzaba, como ya dije, 7 días antes de que fuera la fecha especial. Por lo tanto, comenzó el día sábado, podemos suponer, ¿de acuerdo? Ya más adelante podremos ver cómo es que se le adjunta un día octavo porque Cristo resucita en el primer día de la semana. Esta festividad solemne, entonces, según el Antiguo Testamento, había que hacerla con todos los ritos esenciales, porque era conmemorar esa libertad del pueblo hebreo. Y así es como lo concibe entonces la Biblia según el Antiguo Testamento. Para nosotros en pleno 2022, año 2022, nos podemos preguntar qué es el Pesaj, como ya hemos dicho al inicio de esta breve charla. El Pesaj es esa Pascua, ¿verdad? Y para nosotros entonces es celebrar con tanta importancia desde una primera noche que comienza, ¿verdad? El Domingo de Ramos, podemos decir, ¿verdad? Esa libertad que Cristo nos da a nosotros y que en fechas podemos ver por acá, está del 9 de abril al anochecer del 17 de abril. 8 días en los cuales se nos pide a nosotros, digamos, contemplar a ese Cristo que nos da esa liberación de nuestros pecados y contemplar que hay una fecha específica. Algo, digamos, que nos llama a nosotros a contemplar ese Cristo que se entrega por nosotros. Ese paso o salto, entonces, de la liberación, hoy cobra nuevo sentido. ¿Por qué? Porque es Cristo Jesús quien nos dice, deja de ser esclavo. Tantas cosas que te hacen esclavo y ahora tienes que ser libre. El Pesaj, entonces, es actual para nosotros. Solo que ya no es con símbolos y signos en donde el Cristo vivo no está.
ahora está presente. Y lo celebramos con unos ritos esenciales en donde nuestro culmen, después de la pasión muerte del Señor que celebramos durante una semana en especial, vemos que el culmen será en esa noche santa, el sábado santo, en donde ese paso de las tinieblas a la luz lo vemos, en donde ese paso de la muerte a la vida lo contemplamos, pero lo más hermoso de todo eso es que lo vemos en nuestra propia vida. Lo vemos entonces en nuestra experiencia con Dios. Y esas fechas entonces no se nos deben de olvidar. Y aquí un paréntesis entonces, del 9 de abril al 17 de abril de este año, somos invitados a celebrar con mucha devoción. Que alguien pueda decir desde la playa, lo voy a celebrar. Quizás sí, quizá no. Porque no es lo mismo estar solamente teniendo en la memoria que participando. Entonces, ahí, digamos, depende del compromiso que cada quien tenga el poder hacer esto. ¿Qué es la fiesta entonces de la Pascua judía? Es ese paso, vamos a insistir, o salto de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, que en Cristo Jesús entonces cobra ese sentido. Insisto tanto en esto porque muchas veces no le damos el sentido que tiene. Si somos herederos, digamos, de nuestros hermanos judíos, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto para nosotros es muy importante, porque si ellos lo celebran aún con esa misma devoción, no reconociendo a Cristo como el Salvador, cuanto más nosotros, digamos, debemos de tener ese empeño en celebrar. Esa es la fiesta nuestra, la fiesta de nuestra Pascua, ya no judía, sino cristiana. Y entonces, si el culmen de esta Pascua que Cristo celebra se da en la cena, la última cena, que para nosotros es la cena del Señor, es entonces en el Nuevo Testamento, como veremos más adelante, y aquí están las citas bíblicas que ya he mencionado, para nosotros cobra mucho sentido. Que Cristo, haciendo los ritos como describe, no solamente los libros del Nuevo Testamento, sino también libros tan antiguos, como la Apología, por ejemplo, de San Justino, como también comprendemos en la Didache, que también ha sido escrita en los siglos primeros, digamos, de nuestra era, como documentos no incluidos en la Sagrada Escritura, pero son documentos históricos. Vemos cómo la explicación que dan estos escritores tiene mucha, digamos, vigencia hasta hoy, porque es Cristo que después de celebrar cada, digamos, signo que tiene ahí, después toma el pan, toma el cáliz y dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Es ahí en donde entonces esa actualización de esa Pascua se hace real en alguien concreto que se ha encarnado entre nosotros, Cristo Jesús. La cena del Señor entonces para nosotros no tendría que ser solamente un requisito. No tendría que ser solamente celebrada por muchos de nosotros solo una vez al año o cuando hay un acontecimiento especial, una boda, un funeral, por ejemplo, un bautismo, cualquiera de los sacramentos. La cena del Señor tendría que tener mucha importancia para nosotros porque es esencial para comprender cómo Cristo nos rescata de esclavitudes y nos lleva a esa libertad que tanto anhelamos. Por lo tanto, regresando un poquito por acá, la Sagrada Escritura nos dice sobre la cena del Señor que Él entonces al celebrar esto deja testigos importantes. Los 12. La Sagrada Escritura solo señala a los 12, pero podemos comprender también que cercanos a ellos estaban muchas mujeres y muchos otros que, no siendo contados como los 12, supieron de este acontecimiento muy especial. ¿Por qué? Porque era importante celebrar la Pascua judía. Ahora para nosotros entonces la cena del Señor tiene mucha importancia porque es el memorial en donde, si por Cristo recordamos una esclavitud que tenía el pueblo elegido del Señor antes de estar esclavos en el Egipto antiguo y es liberado por manos del Señor, Cristo ahora nos viene a decir, si eso pudo hacer Dios antiguamente, hoy lo hace por medio del Mesías esperado.
pueden ser libres, pero no en una libertad en donde se empuñen armas, sino una libertad donde se hable con la verdad, una libertad que haga, digamos, valga la redundancia, libre a la persona de manera integral, de cuerpo, de espíritu y de alma. No puede ser solamente de cuerpo, porque si no se sigue siendo esclavo. Y entonces es la reflexión que más adelante estos que son testigos de él van haciendo. Testigos que le ayudan a decir que es en la institución de esta última cena en donde, como celebramos en el Tríduo Pascual, se instituye un memorial en donde se actualiza ese sacrificio de Cristo en la cruz, en donde se instituye un sacramento muy importante que es la institución también del sacerdocio, en donde se deja como mandamiento principal el amor cuando Cristo lava los pies de aquellos que están con él en aquel momento. Manifestación grande de amor hacia la humanidad entera. Pues en ella, Cristo mismo, como comprendemos, se entrega. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero para este punto, entonces, es el Nuevo Testamento quien nos habla de esta experiencia. Vemos cómo el Antiguo Testamento hacía lo que llamamos, cuando estudiamos Sagrada Escritura, la prefiguración de lo que iba a ser la entrega del Cordero, de esa Pascua. Cristo lo lleva al culmen, pero para esto se necesitan testigos en donde se dé cuenta de todo esto que ha pasado. Es en el Nuevo Testamento entonces donde nosotros comenzamos a encontrar a partir del año 44 escritos en donde, digamos, ya se da manifestación de lo que era la persona de Cristo, porque Él viene a ser el culmen, esa revelación de Dios en donde se lleva a cabo todo lo esperado desde el Antiguo Testamento. Transcurrieron entonces un aproximado, vamos a suponer, de 12 años, 10 años después de que Cristo muere, cuando comienzan a aparecer los primeros escritos. Se dice que el primer escrito es el libro de Tesalonicenses, la primera carta, y luego siguen los demás, cada uno sucediéndose en años. Sabemos que el Nuevo Testamento no está escrito en orden cronológico como aparece en el orden de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. No porque aparezca de primero el libro de San Mateo quiere decir que sea el primero escrito, no. Tiene cada uno su año de diferencia, pero eso, bueno, si no lo han visto lo verán y si ya lo vieron pues me comprenderán lo que estoy diciendo en este momento. Son 27 libros entonces donde se da testimonio de aquel que viene entre nosotros, aquel que es nuestra Pascua, dirá, digamos, la iglesia más adelante, porque nos libera y son testigos muy fehacientes de lo que Cristo hace para cada uno de nosotros. Tenemos entonces que en esos primeros años de la iglesia, la segunda parte de la Biblia se comienza a escribir por testigos oculares. Es Jesús de Nazaret que ha dado a conocer que es el Hijo de Dios y que de esto hablan los milagros, su forma de dirigirse a los demás por medio de parábolas y otras exigencias según sus enseñanzas, y cómo es que él hace relación al Antiguo Testamento para hablar de su venida entre nosotros. Existe entonces en las primeras décadas de la iglesia que se hace muy real estos escritos. Se hacen reales para dar testimonio, como ya he dicho, de aquello que Cristo mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. Tras la muerte de Jesús entonces y la aparición del Espíritu Santo, según comprendemos de los libros del Nuevo Testamento, comenzaron los primeros enviados del Señor a predicarle, siendo sus discípulos los primeros testigos. Esto, claro, permitió que el número de fieles en todo el territorio creciera enormemente, como sabemos. Y debido a los ataques de los sacerdotes que decían, este prometió resucitar y es posible que roben su cuerpo y entonces creerán más los que lo seguían porque no encontrarán su cuerpo, etcétera,
tenían miedo, ¿verdad?, para que ellos predicaran. Ocurre entonces la expansión, no solamente en la región, sino que fuera de ella, en donde comenzaron los viajes a otras regiones por los discípulos del Señor para llevar esta palabra. Y como comprendemos desde muchos libros, esta palabra tenía respaldo por los milagros que obraban en el nombre del Señor Jesús. Es así como el Nuevo Testamento tiene ese valor testimonial de lo que Cristo es y de lo que Cristo ha hecho. Cada uno tiene un contenido especial, pero vamos a ver a continuación y solo nombro lo que nos ayudan a comprender algunos de estos libros. No los voy a mencionar todos. Los evangelios entonces sinópticos, como conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan también, sirven para narrar la vida de Jesús desde la vista de 4 de sus apóstoles, ¿de acuerdo? Esos apóstoles entonces son los que hablan acerca de Jesús. También los hechos de los apóstoles narran la fundación de la iglesia. Comprendemos que es la iglesia católica y su expansión por todo el imperio romano. Tantos testimonios, ¿verdad? No solo de los apóstoles, sino también de Pablo, como un apóstol que no conoció a Jesús frente a frente, pero le fue revelado que él también actúa. Y este Nuevo Testamento también contiene epístolas, cartas escritas en su mayoría por San Pablo a ciertas comunidades en donde habla de ese testimonio también con aquel que ha sido la revelación para toda la humanidad. Y por último tenemos el libro del Apocalipsis, que es un libro que narra el fin de los tiempos desde el punto de vista cristiano. Un libro que conocemos es muy lleno de símbolos y de signos que es preciso conocer y estudiar para comprender. Entendemos entonces que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hay 400 años entre este Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que nosotros conocemos. Hay una distancia desde que se escribió el último libro del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y entonces vemos que la diferencia es bastante grande porque ya cuando hablamos del Antiguo Testamento, ya el imperio que predomina y los que los tienen esclavos no es Egipto, sino es el imperio romano. Y en esa tierra conocida hasta entonces, las legiones romanas se han extendido a lo largo y ancho de ese mundo civilizado, por tanto son los que gobiernan. Al comenzar entonces este Antiguo Testamento, tenemos un ámbito de sombras, de símbolos y de profecía de un sol radiante que se espera como es el Hijo de Dios. Hay esperanza en todo eso. De aquí entonces que los que escriben los 4 evangelios, y vamos a tomar hoy también así de manera breve el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dan la pauta de lectura de cada uno de estos libros. Por ejemplo, San Mateo escribe, ¿verdad?, un libro que proclama a Cristo como rey, un rey que viene a gobernar, un rey que viene a liberar, un rey, valga la redundancia, que viene a reinar, lo cual esperaban todos los judíos. Mientras el Evangelio de Marcos llama a reflexionar a alguien que ha venido a servir, que presenta una personalidad como siervo ante los demás. Marcos nos presenta a alguien bastante humano que como servidor es capaz de decir, si el Dios que se ha encarnado sirve, estamos llamados a servir. El Evangelio de Lucas, por su parte, nos muestra a un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque se presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, esperado desde hace mucho tiempo, que era el título favorito de nuestro Señor para sí. ¿Recuerdan cuando dice, el Hijo del Hombre ha venido, el Hijo del Hombre está para, ¿verdad? Y que usaba con más frecuencia, digamos, porque le parecía algo muy cercano. Algo que nos adentra a pensar, digamos, que si Cristo en su humanidad esencial llegó a ser perfecto, como lo comprendemos, nosotros también estamos llamados a esa perfección. Y en el Evangelio de Juan, entonces, nos hacemos la pregunta,
¿Quién es este hombre entonces? ¿Alguien que se ha presentado como rey? ¿Alguien que ha venido a servir? ¿Alguien que es un hombre perfecto? Juan nos cuestionará quién es este hombre. Entonces, él evidencia que lo que veían y oían resultaba tan abrumador y convincente al mismo tiempo, que cuando llegaron al final de la historia, entonces Juan, al poner por escrito estos recuerdos extraordinarios, comenzó declarando que Jesús era Dios, la deidad de Dios. Y recordemos la introducción al libro del Evangelio de San Juan. Dice, en el principio era Dios y la palabra era Dios. En el principio era el verbo, dirán algunas otras traducciones. El Evangelio entonces de San Juan nos viene a colocar al Hijo de Dios en su divinidad y en él, en ese libro, encontramos las más excelentes afirmaciones de que Cristo es Dios. Vemos entonces cómo los evangelistas nos muestran un Cristo completo, al que es rey, al que es siervo, al que es completamente hombre y al que es completamente Dios. 4 verdades fundamentales de Cristo. Entonces cobra mucho sentido que si Él nos habla de una Pascua de liberación, es porque estos 4 adjetivos se ajustan precisamente como lo que es el Hijo de Dios hecho hombre. A lo largo de los años, entonces, los apóstoles fueron muriendo, ¿sí? La mayoría de ellos martirizados, como comprendemos, a excepción de Juan, ¿sí? Pero ellos evidenciaban que fue servir a Dios en las últimas consecuencias lo que les enseñó este Cristo al morir y darnos ese significado de la Pascua. No tener miedo, sino ir adelante. Ir adelante como aquel que imita a su Señor. Ir adelante como aquel siervo que siempre está dispuesto a dar la vida como lo hizo su Señor. Comprendemos entonces que el Nuevo Testamento narra la vida de Jesús y que la primera parte de ese Nuevo Testamento, como vemos aquí en esta gráfica, habla del largo camino de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Algo tan histórico, tan espiritual, tan teológico, que nos habla de esa mano de Dios en la vida de alguien que hecho hombre como nosotros se viene a entregar. Pero comprendemos entonces en este resumen que los primeros años de la iglesia tras la muerte de Jesús y la aparición del Espíritu Santo, entonces fue por medio de los apóstoles que se comenzó a dar esa predicación y con ello la expansión de la palabra de Dios y del cristianismo, diciendo que es el Cristo quien vive y que reina. Finalmente, entonces, al final del Nuevo Testamento, el relato del fin del mundo desde el punto de vista cristiano nos narra el Apocalipsis sobre unos jinetes, ¿verdad? Como personajes clave de esto, diciéndonos todo tiene su fin. Cristo vino a liberar, pero dará un tiempo, digamos, de espera para que nosotros vayamos adelante. Ahora bien, no tendría sentido la Pascua que hemos narrado ni lo que hemos dicho de Jesús si no comprendemos también lo que la iglesia nos habla acerca de la revelación de Dios en Cristo. Recordemos que la iglesia nos enseña que el Señor siempre se ha revelado al hombre desde el Antiguo Testamento. Pero ocurre que la revelación desde su naturaleza es una disposición de Dios que toma como iniciativa a darse a todo ser humano. Toma como iniciativa el quererse demostrar al ser humano como un Dios cercano. Claro, aquí juega mucho la presencia del Espíritu Santo. Y para comprender que Cristo Jesús entonces es esa revelación culmen, Dios se ha revelado desde el anuncio de la buena nueva en Cristo Jesús. Es, digamos, desde el documento Dei Verbum, que es, digamos, de el Concilio Vaticano II, en donde comprendemos que sin esa revelación evangélica no podemos decir que el culmen de la revelación de Dios
que ha sido dada desde Antiguo Testamento a la humanidad, lo tiene en Cristo Jesús. Es en el Nuevo Testamento en donde comprendemos que es ese verbo encarnado que se hizo hombre, que se entrega por toda la humanidad. En él se encuentra el culmen de la revelación. Porque como dirá el libro de los Hebreos, muchas veces y de muchas maneras habló Dios por medio de los profetas y últimamente nos ha hablado por su Hijo Jesús. La Constitución dogmática Dei Verbum nos dice eso entonces. Habla Dios por medio de palabras, pero lleva a cabo la obra de la salvación en Cristo Jesús como una encomienda de Dios Padre. Ahí es donde ocurre esta revelación. Y entonces aquí reconocemos que esa historia de la salvación cristiana no cesa, sino que está en expectativa siempre. Porque aunque la revelación en Cristo Jesús se haya dado, hay una promesa de su parte en que volverá una segunda y definitiva vez para que esa revelación que ha sido dada en él y que ha tenido su culmen en él, finalice por él mismo también en su segunda venida. ¿Por qué es importante comprender esta revelación en Cristo Jesús entonces para nosotros como cristianos? Es importante porque cuando Cristo se revela, la revelación hay que tenerla por fe y es Cristo quien nos habla de esa fe. Es Cristo quien nos habla, digamos, de esa esperanza en Dios, de esperar siempre en aquello que no vemos para poder, digamos, tener la certeza de que Él es el Cristo, Él es el Dios. A Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad le tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque si Él se nos ha dado providencialmente por medio de su Hijo, tenemos que pedirle la fe para comprender entonces que la revelación entonces es en Cristo Jesús. El Concilio Vaticano, leo textualmente, confiesa de sí mismo que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural humana, y eso es cierto, porque todos tenemos uso de razón, partiendo de las criaturas, todo lo que vemos alrededor. Pero enseña también que hay que atribuir a su revelación, ¿verdad?, que no podemos tener una certeza de esa revelación si no es en Cristo Jesús. Podemos conocer la realidad de todo cuanto existe y en ello creer en Dios, pero en Cristo Jesús se complementa y tiene el culmen esa revelación porque ya no es solo de pensar por una idea y de deducir, es en Cristo Jesús donde vemos culminada esta revelación. Decir entonces, por último, hermanos y hermanas, si la Pascua judía nos enseña a cada uno de nosotros que es Dios quien ha puesto su mano para liberar de la esclavitud a un pueblo, en Cristo Jesús se nos vuelve a decir, aquí está el Dios que les ama y envío a mi Hijo para que crean totalmente. Porque somos a veces muy incrédulos, no confiamos en esa revelación de Dios. Y ya que Cristo se ha sido revelado como alguien entre nosotros, que conste que somos la única religión en todo el mundo en decir, creemos que Cristo es el Hijo de Dios que se ha encarnado y es un Dios que no ha venido a imponer, sino a revelar por medio de su amor una manera de vivir, no solo pacífica, sino también en conciencia de lo que somos y de lo que Dios nos llama a hacer. Es solamente por medio de Él entonces que esa Pascua hoy la podemos comprender. Y el regalo más hermoso de esa confirmación que Cristo hace de que Él es la revelación plena es en la Santa Eucaristía. La invitación entonces es a que nosotros, teniendo como, digamos, meta esa salvación en Cristo Jesús, podamos manifestar en nuestra vida como cristianos una celebración activa de todos los momentos litúrgicos que se viven. Porque lo que no se celebra no se puede vivir y llevar a la vida. Necesitamos creer, tener fe, pero también celebrar esa fe y vivir esa fe.
De lo contrario, solo se nos volverá como un mito el decir, sí, hubo un éxodo, dicen, que vino Cristo Jesús, dicen, pero de que sea verdad, a saber. Que Dios entonces nos ayude, que el Señor nos auxilie y que Él nos lleve adelante. Espero que este corto y breve tema nos ayude y que sea algo más que alimente nuestra fe para llegar a Cristo Jesús, a Dios Padre, y que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Amén, Padre, gracias. Amén, Padre. Muchísimas gracias por toda esta retroalimentación. Amén. Que Dios lo bendiga y siga igual. Muchas gracias. Gracias, Padre. Bendiciones. Padre, mi nombre es Carlos Rivero, yo soy el abuelo de Dulce Rivero. Estoy representando al papá porque da acá la casualidad de que está tomando un curso que son los miércoles, también virtual, y entonces yo le estoy representando a ella. Me gustó mucho todo lo que dijo y muchas gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Solamente algo, digo que esto no se completa con esto que yo he dicho, ¿verdad? Hay mucho que profundizar y que decir, ¿verdad? Entonces, sería bueno que en la profundización de todo esto, pues obtuviéramos mayores frutos. Y bueno, ojalá que esto nos sirva un poquito por lo menos, ¿verdad? De hoy en 8 estamos igual a la misma hora. Dios mediante, Dios mediante. Muchas gracias, Padre. Importante también, si alguno tiene alguna consulta con respecto a la exposición que nos hizo el Padre, no sé si hay alguna duda, alguna consultita de alguna persona que quiera preguntarle algo al Padre. Vamos a ver por acá. Yo creo que todo quedó clarísimo, Padre. Yo creo que estaban poniendo mucha atención de plan. Eso, me dejaron bien, a mí me dejaron bien. Vio qué grupo más bien portado, Padre. Sí, Digamos yo las creo clases. que Ajá. en este tema, digamos, radica el hecho de repetir varias veces muchas cosas porque, pues, es necesario, ¿verdad? Es necesario, digamos, recalcar ciertas cosas que, aunque decimos que las sabemos, pues a veces en la práctica se nos olvida. Insisto, es muy fácil decir, sí, la Pascua significa paso. Es liberación de la esclavitud a la libertad, por ejemplo. Pero, ¿qué hay, digamos, de la parte práctica, verdad? Tenemos que poner mucho énfasis en eso, yo creo que es importante, pero qué bueno, digamos, que les haya parecido. Yo me tengo que retirar, tengo una reunión dentro de 1 minuto nuevamente, ¿verdad? Y qué gusto de verdad haberles podido acompañar, y si hubiese alguna duda o consulta, si se la pueden dejar a Mauricio, con mucho gusto se las vamos a responder por manera escrita por lo menos, ¿de acuerdo? Muchas gracias entonces y que tengan feliz noche. Dios los bendiga, muy amables. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Ahito, que Dios lo acompañe. Bueno, quisiera también recordarles a todos algo importante. Esta sesión está grabada. Más tarde voy a estar subiéndola una vez que se renderice el video, perdónenlo tarde, o mañana en la mañana para no despertarlos con esos clink que suenan. La presentación del Padre, sí, porque el Padre ya se fue, entonces tengo que pasarla hasta mañana. La presentación del Padre y un resumen del tema que yo siempre les doy, que en este caso es una síntesis de la Constitución Dogmática Dei Verbum, que nos habla acerca de la revelación. Prácticamente esto que nos dijo el Padre al final, de la revelación divina, de cómo Jesús es la revelación, pero vamos a decirlo ya escrito según un documento de la Iglesia para que lo puedan leer y profundizarlo un poquito más. Hay un elemento también que quisiera sumar a las palabras del Padre y que es muy importante. Él nos hablaba acerca de la naturaleza de nuestra respuesta, ¿verdad? Y entonces nos hablaba acerca de nuestra actitud como cristianos, ¿verdad? Ante esa revelación, ante esa manifestación de Dios, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo creo que ese es el paso más desafiante del cristianismo. El decir, sí, estoy dispuesto a cambiar mi vida, estoy dispuesto a seguir al Señor, estoy dispuesto a tener un estilo de vida distinto. Entonces, yo creo que eso le toca a usted y me toca a mí. Quiero contarles algo. El día de mañana
Dios mediante, estaré haciendo el buenos días en el colegio. A todos los estudiantes del Colegio Técnico Don Bosco estaré dirigiéndoles unas palabras muy breves, cuestión de 4 o 5 minutos máximo. Dios mediante estaré hablándole a los muchachos y les estaré hablando de Jesús, les estaré hablando de cómo Él se presenta como el pan vivo bajado del cielo, que precisamente es una reflexión que viene de la mano de este tema que nos trataba el padre del Antiguo Testamento, y cómo Jesús también en la sinagoga de Cafarnaúm les habla de que aquellos que quieran alcanzar la vida eterna deben comer su carne, deben ver su sangre, y que la gente se asustó en ese momento y algunos de sus discípulos se alejaron. Entonces, voy a presentarles a ellos, a sus hijos o a sus nietos, algunos de los casos, 3 ejemplos. La multitud en la cual Jesús hizo un milagro y multiplicó los panes. Los discípulos, que era un grupo más reducido, 250 personas aproximadamente, en la sinagoga de Cafarnaúm. Algunos se escandalizaron y se fueron. Y por último, los apóstoles. Cuando Jesús, estando en la cena, en la última cena, les ofrece su carne y su sangre. Y les dice, esta carne es verdadera comida y esta sangre es verdadera bebida. ¿Y por qué el profe Leitón les va a hablar de la Eucaristía? ¿Por qué les va a hablar de eso? Bueno, porque mañana es jueves eucarístico. Y al hacerme una invitación a compartir la importancia de mantenernos cerca de Jesús, yo voy a invitar a los chicos a que vayan a misa, voy a invitar a que se acerquen a la iglesia, que lleven la experiencia. Aquellos que no sean católicos, les voy a decir, díganle a su papá, díganle a su mamá, que los lleven a la iglesia el fin de semana. Acérquense a Jesús para que no sean como la multitud que espera milagros, que no sean como la multitud que espera multiplicación de panes, pero que tampoco sean como esos discípulos que escucharon la palabra compromiso, entrega y decidieron irse. Que sean como los apóstoles que se quedaron hasta el final. Pero recuerden, entre los apóstoles, uno se fue temprano porque iba a vender a Jesús, qué dudas. Entonces, claro, a los chicos les voy a hablar de la importancia de acercarnos a Jesús, y a aquellos que sean católicos, invitarles a vivirlo en la Eucaristía. Si usted o yo tenemos un hijo que necesita ser llevado a la iglesia porque son menores de edad, hagamos el esfuerzo de llevarlos a un encuentro con Jesús. Si no se han podido confesar, les voy a decir de una vez, ahí está el Padre, tengan la confianza de buscarlo en un recreo, confesarse, para que aprovechen este tiempo de Cuaresma. Estamos tocando la puerta de los corazones de nuestros muchachos, y la idea, en el fondo, es poder motivarlos para que tengan un encuentro con Jesús. ¿Y por qué les dice eso el profe Leitón en el grupo de estudio bíblico? Porque es una invitación que les hago también a ustedes. Así como lo decía el Padre, acerquémonos a Dios, vivamos la experiencia de la fe en el templo con nuestra familia. No dejemos que esas palabras que son bonitas de la Pascua, del paso, se nos pasen, se nos haga una pachá, como diría el Padre, ¿verdad? No, que no se nos haga una pachá, que no se nos pase, que nos quede en el corazón esa frase, ese llamado que nos hace el sacerdote de vivir cercanamente nuestra fe, nuestra religión, ir a la iglesia, vivir esa experiencia, si podemos hacerlo eucarísticamente. Entonces vean ustedes, y a mí me gusta que la experiencia que vivimos acá en la escuela bíblica también poderlos llevar a los estudiantes. Incluso les adelanto que en el programa Somos Familia, que vamos a tener el próximo martes en CES Radio, vamos a hablar un poquito de esto también, de esta oportunidad que tenemos ya prácticamente a 2 semanas de la Semana Santa. Estamos muy cerca ya de vivir esta linda experiencia de acercarnos todavía más a Dios en la Semana Mayor. Así que les extiendo a ustedes la cordial invitación, que mañana de extender a sus hijos, y que bueno, ahí estaremos motivando y animando a todos a vivir una experiencia de cercanía con Jesús y una experiencia de conversión que nos permita alcanzar la salvación. Les recuerdo, tanto la clase, el video, como el documento escrito, como la presentación del Padre, se los haré llegar mañana por medio del WhatsApp. Si alguno no tiene, todavía no está en la lista de WhatsApp, yo tengo 2 opciones. Una, ingresarlo al grupo. Tenemos un grupo con un chat donde las personas escriben bienvenidos, saludos, gracias, profe, cosas por el estilo, y hay varias personas que escriben. Entonces yo les puedo decir, bueno, eso es un grupo, es una opción, el grupo de chat, pero también tengo una lista de distribución donde yo les envío el material de manera personal, solo les llega de mi parte. Entonces ustedes escogen cuál de las 2 maneras prefieren para que sea más expedito. Si aún así hay alguien que me dice, ay, profe Leitón, mira, que me estresa mucho el WhatsApp, yo no lo uso. En próximos días estaremos subiendo a la página web de CES todos los insumos, el video, los resúmenes y las presentaciones que estamos utilizando en nuestras clases,
para que desde la página web de sedes ya se hizo, por cierto, estuvo casi 3 días la página en mantenimiento, ya se hizo el espacio para que incluyamos las clases del Nuevo Testamento en la sección de la pastoral familiar. Entonces, vea, van a tener la opción de poder recurrir a todo este material de muchas maneras. Pero si alguno falta, mi número es el 87 70 5000. Ahí lo puse en el chat, por si acaso alguno lo necesita anotar, para que tenga nota ahí. Me escribe, profe, métame al chat, o profe, póngame en la lista de distribución, y yo con mucho gusto les estoy mandando los materiales concernientes a nuestra Escuela de Formación Bíblica. La próxima semana, óigase bien, vamos a tener la oportunidad de acercarnos a los evangelios. Hoy el padre nos hizo un gol, ahí nos hizo un adelanto, algo de los evangelistas, pero ya la próxima semana, Dios mediante, vamos a estarnos acercando más de lleno a este lenguaje que es extraordinariamente rico, muy bonito, con muchos detalles, pero que vamos a disfrutar leyéndolos. Así que gracias a todos por su compañía en esta noche y al ser las... ¿Aló? Sí, ¿alguna consultita? Soy yo, Carlos Rivero, el abuelo de Dulce. Lo que pasa es que en cierta parte en la transmisión se recortó. ¿Cómo hago para que me envíe la información? Con mucho gusto, don Carlos. Ahí puse mi número telefónico en el chat. Ve a ver si usted le está viendo ahí, 87 70 5000. Me manda un mensaje de WhatsApp y yo le envío la información. Si usted quiere que lo incluya en el chat del grupo, lo incluyo en el chat. O bien, si lo prefiere, se volvió a quedar pegado. Hay, a ratos estos sistemas son así, ¿verdad? Entonces, más bien voy a quitar la imagen, pero voy a seguir acá, porque a veces esto hace que sea más ágil el sistema. Entonces, ¿me escucha ahora sí, don Carlos? ¿Me escucha mejor? Vamos a ver. Alguien que me ayude ahí, tal vez, Nosotros lo escuchamos bien, profe. Ahí me Sí, se le escucha. escucha bien, profe, sí. Ah, ok, tal vez es que don Carlos está teniendo una fluctuación en la internet, pero vamos a buscarlo y voy a ponerle acá un mensajito para que él pueda entrar a enviarme el WhatsApp. Entonces, es más, voy a quedarme con don Carlos un segundito. Al ser las 8:08, les doy las gracias. Antes de parar la grabación, quiero invitarles a que oremos, a que hagamos una oración. Yo quisiera hoy por doña Magda Palomo, que es una de las señoras que nos acompaña. Me ha escrito que ella está enfermita, que no puede integrarse hoy a la sesión, pero yo le he dicho, bueno, no se preocupe, yo le envío el video, etcétera, pero quiero también que oremos por ella hoy para que Dios le dé fuerza y pueda acompañarnos de hoy en 8 días. Así que digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, Dios, porque tu amor es eterno, tu misericordia es infinita. Gracias por la salud, por el don de la vida que nos has dado, por esta oportunidad de reunirnos y escuchar tu palabra. Hoy queremos pedirte por doña Magda, para que tú, Señor, le devuelvas la salud, para que la ayudes a restaurarse y que pronto esté con nosotros de vuelta en el encuentro de este estudio bíblico. También te pedimos por doña Carmen, que le pusieron la 3ª dosis y ha tenido dolor en su brazo y una situación ahí de salud. Te pedimos, Dios, que con tu Espíritu Santo pongas ahí la sanidad donde haga falta sanidad. Que les toques, que hagas un milagro sanador en ellas, para que tu gracia y tu amor les permita estar saludables y poder disfrutar de la vida como tú, Señor, les has enseñado a hacer. Te pedimos por nuestros hijos, para que abran su corazón a tu amor, para que descubran en ti la alegría de ser cristianos. Señor, ayúdalos a ser instrumentos de tu paz y a nosotros a convertirnos en misioneros tuyos en cualquier lugar en el que nos encontremos. Hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Don Carlos, si gusta se queda un ratito ahora que hacemos el cierre y conversamos un poquito para llevarle el número correctamente. Le agradezco mucho, sí. Con mucho gusto. Muy bien. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Dios los bendiga y nos estamos viendo. Gracias. Dios mediante de hoy en 8.